El rey Belsasar es el último rey del imperio babilónico. ¿Qué quiere decir esto? Desde el periodo de Nimrod hasta el periodo de Belsasar, ¿alguien tiene una idea cuántos años aproximadamente pasaron? No, desde el surgimiento de Nimrod hasta el periodo de Belsasar, cuando él muere, ¿alguien tiene una idea cuántos años más o menos duró? 1500. 1500. Yo 1000, más o menos. ¿Cómo? 1000. Ok. Bueno, 1000 y algo. Porque recuérdense de que el diluvio, del diluvio hasta Cristo, ¿cuántos años fueron? 2000. Aproximadamente 2000, ¿cierto? 2000 algo, ¿no? 2500, ¿no? No, 2000. 2000. 2000. Babel está surgiendo alrededor de unos, pónganle 100 años o 200 años después del diluvio, Sí. a lo mucho. Y el reino babilónico en manos de Belsasar cae ¿en qué año? 500 y algo, ¿cierto? Antes de Cristo. O sea, estamos hablando de alrededor de 1300 años aproximadamente. Quiere decir de que este reino, el reino babilónico, el imperio babilónico dura alrededor de 1300 años. Desde el primer rey, que era Nimrod, hasta el último rey, que era Belsasar. Okay. Es importante entender eso. Ya vamos a ver por qué más adelante es importante saber eso. Okay. Ahora bien, cuando el profeta Daniel le interpreta la profecía al rey Nabucodonosor, en el versículo 38 le dice: tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué le está diciendo el profeta Daniel? Le está diciendo que él, es decir, Nabucodonosor, estaba representado ahí por esa cabeza de oro. Ahora, ¿qué es la diferencia entre esa cabeza de oro y ese león? Aunque ambos son el reino babilónico, hay una diferencia, y la diferencia es en el tiempo. Es decir, la Babilonia de la cabeza de la estatua es exclusivamente la Babilonia de Nabucodonosor. Es decir, solo cubre desde el reinado de Nabucodonosor, ¿sí?, hasta el final de ese mandato. Ese es el periodo que está cubriendo la cabeza de oro. Por eso es que el profeta le está diciendo: tú eres esa cabeza de oro. Nótese que el profeta no le dice: el reino babilónico es la cabeza de oro. No, le está haciendo bien específico. Le dice: tú eres esa cabeza de oro. Aunque más adelante le dice: después de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino inferior también, y un cuarto también. Pero en relación al primero, le especifica que el primero se identifica con él. Ahora, ¿qué papel jugó Nabucodonosor en el reino, en el imperio de Babilonia? Es decir, en todo el reinado de este león. ¿Qué papel jugó Nabucodonosor? Nabucodonosor fue el único rey que hizo que Babilonia llegara a ser la más poderosa de la tierra. Es decir, fue el único rey que logró que Babilonia llegara a ser un imperio, el imperio más poderoso del planeta. Fue el primer rey que reconoció a Dios como único Dios, ¿no? No. Nótese entonces, dice Daniel capítulo 4 versículo 30, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi grandeza. Nótese que quien llevó a la grandeza a Babilonia fue Nabucodonosor. Quien hizo que Babilonia llegara a ser grande entre todas las naciones fue ¿quién? Fue Nabucodonosor. Por eso es que él se jactaba. Por eso es que él tuvo que ser humillado 7 años a vivir como las bestias del campo. Porque él se jactaba de haber engrandecido la ciudad. Es decir, la ciudad del Éufrates. Porque Babilonia fue construido Babilonia llegó a ser llegó a ser la maravilla del mundo en la época. En la época cuando Nabucodonosor gobernaba. Pero después de los 7 años reconoció a Dios como único Dios. Sí. Pero no estamos hablando de la conversión, sino del apogeo que él hizo, ¿no? De lo que él llegó a hacer con este reino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cabeza y el león? Que la cabeza es exclusivamente la Babilonia de Nabucodonosor. Y el león es todo el imperio de Babilonia, desde Nimrod, pasando por todos los reyes que le sucedieron a Nimrod, hasta Belsasar. ¿Entendemos la diferencia? Muy bien. Así es de que esta cabeza es la Babilonia de Nabucodonosor. Y eso lo confirma el Espíritu de Profecía. Dice, Profetas y Reyes en la página 369. Dice, las palabras, tú eres aquella cabeza de oro, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Por eso es que Daniel le dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Es decir, ¿cuánto es que Babilonia recibe gloria, grandeza y honra entre todas las naciones? Con Nabucodonosor. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. Y a quien él quería, mataba. Y a quien él quería, daba la vida. Engrandecía a los que quería, y a los que quería, humillaba. Es decir, Nabucodonosor fue el que tuvo la plenitud de la gloria de ese imperio babilónico. Y sigue diciendo en Profetas y Reyes, Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistó Tiro. Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos, y mientras añadía una nación tras otra, el reino babilónico aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. Muchas naciones, hermanos, sucumbieron, es decir, muchas naciones fueron absorbidas por este gobernante que es Nabucodonosor, y incluyendo el mismo pueblo de Dios, es decir, la tribu de Judá o el reino de Judá fue absorbido por Nabucodonosor y llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Así de que la Babilonia de Nabucodonosor, es decir, la Babilonia de esa cabeza, es el periodo de Nabucodonosor cuando finalmente Dios le entregó gloria, honra y poder a este rey, para poder humillar y destruir a todos los que él quería y enaltecer a quien él también quería. ¿Vamos? ¿Pregunta? Está todo clarísimo. Está. Muy bien. Ok, hay una antinaturaleza en este león que vimos desde el principio y que venimos tratando desde el principio. Y esa antinaturaleza son
precisamente las alitas, ¿cierto? Las alas son antinaturales en el león, definitivamente, porque ningún león tiene alas, y no se ha visto en la historia que tenga alas, un león, excepto en los dibujos animados en Hollywood que le meten alas, pero en la realidad no hay. Ahora, el león tiene dos alas. Si ustedes observaron, en las 4 bestias, 2 de esas bestias tienen alas, ¿cierto? Una es el león, que tiene 2. ¿Cuál es la otra? Leopardo. El leopardo. ¿Cuántas alas tiene ese leopardo? 4. Tiene 4 alas. Son las únicas 2 bestias que tienen alas. Si nosotros pudiésemos identificar a esas 4 animales, ¿cuál de las 4 animales sería el más veloz para poder transportarse de un lugar a otro? Leopardo. ¿Por qué? Porque tiene más alas. Porque tiene 4 alas, ¿no? La lógica me dice de que si el leopardo tiene 4 alas, pues se va a mover mucho más rápido que el que tiene 2 alas. Y obviamente mucho más rápido que aquel que no tiene ninguna ala, que en este caso sería el oso, y sería ¿quién? La bestia indescriptible, ¿cierto? O sea, en todo caso, el animal más veloz de esas 4, según la lógica que, Humana. según mi lógica, es el leopardo que tiene 4 alas. Y según mi lógica humana, el animal que le sigue al leopardo en ser más veloz, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? El animal que el calcio que le sigue. Según mi lógica, el animal que sigue al leopardo en más velocidad, ¿cuál animal sería de los 3 que faltan? Sería la bestia de Roma, ¿no? Vamos, hermanos, usemos la lógica. Volvamos al mundo de los vivos. Por la lógica humana, el leopardo de 4 alas debe teletransportarse mucho más rápido que cualquier otro de los otros, ¿no? Sí. Porque no hay otro animal que tenga 6 alas. Si hubiera un animal que tuviera 6, entonces sería el que tiene las 6 alas. Pero en este caso, como el que tiene 4 alas, la lógica humana me dice que él es el que se movería. Si hiciera una competencia, ¿vale?, de aquí a Madrid, el que llegaría primero sería ¿quién? El leopardo de 4 alas. Y por mi lógica humana, el que llegaría de segundo, ¿quién sería? ¿Por qué? Porque tiene 2 alas. Y ahora ya el tercer lugar estaría disputándose entre el oso y entre la bestia indescriptible, porque ninguna de las dos tiene alas. Y no se sabe quién correría más rápido. En todo caso, quizás la bestia indescriptible. Es decir, que podía caminar. El oso generalmente por su espesor probablemente es más lento, ¿no? Entonces, en un último caso podríamos decir que el que llegaría en último lugar a Madrid sería el oso, que no tiene ni ala y que además de no tener ala es gordito y es decir, le cuesta, sin ofender a los gorditos, ¿no? Le cuesta moverse. ¿Me doy a entender? Entonces, bajo esa lógica, es decir, bajo esa lógica que yo tengo y que todos nosotros podríamos tener, sería así el orden de llegada, de acuerdo a lo que nos está presentando. Ahora, y esto lo estoy, y basado en esta lógica, la iglesia adventista, nuestra iglesia, tiene una posición oficial también en relación a las alas. ¿Sí? ¿Cuál es la posición oficial? Si ustedes quieren saber la posición oficial de la iglesia, solamente váyanse al comentario bíblico adventista. Ahí está la posición de los eruditos que se encuentran en el centro de investigación de adventista, que es donde ponen los puntos oficiales que la iglesia cree o piensa que puede ser así. Entonces, nótese que la posición de los eruditos de nuestra iglesia, en el comentario bíblico adventista de Daniel 7:7, ellos hacen el comentario de leopardo, de las alas de leopardo, para dar una idea general de lo que representan las alas. ¿De acuerdo? Es muy probablemente que ellos explican las alas de leopardo porque es el que tiene más y es el que se identifica que podría identificarse que sería el más veloz de todos los demás. Pero dan el término general de lo que ellos creen que las alas representan.
Y nótese lo que dicen ellos. Dicen Daniel, vaya al comentario bíblico adventista de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Se lo doy así, pero es más fácil. Es decir, usted se lo busca en el índice, el comentario de Daniel 7:7. Y ahí usted va a encontrar la explicación que ellos dan. Dicen, aunque el leopardo en sí es un animal veloz, ¿cómo es? O sea, por naturaleza el leopardo es un animal de carrera. Ustedes sabían eso, ¿no? Es decir, por naturaleza, sin necesidad de alas, el leopardo es muy probable que sin alas él llegue primero a Madrid. ¿Me debe entender? Por la velocidad que él tiene. Dice, aunque el leopardo en sí es un animal veloz, su agilidad natural, dice, parece ser inadecuada para describir la asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro. Ellos están diciendo que la velocidad normal que el leopardo tiene aún llega a ser inadecuada para describir, no es ni comparada todavía para describir la agilidad con la cual Alejandro conquistó a sus enemigos. La sagacidad de Alejandro. Mírense lo que dice. La visión simbólica representaba al animal con alas. ¿Con qué? Con alas. Y dice que se le añadían no solo 2, como el león, sino ¿hasta cuántos? 4. Sino 4. Y dice que denotan una velocidad superlativa. Es decir, una doble velocidad de lo que normalmente podría ser solamente con 2 alas. Una velocidad superlativa, superior. El símbolo, dice, describe muy adecuadamente la velocidad fulmínea. Nótese, la velocidad fulmínea con que Alejandro y sus macedonios en menos de una década llegaron a adueñarse del mayor de los imperios que el mundo había conocido. ¿De qué imperio se llegó a adueñar Alejandro? Del imperio Del imperio medio persa. El imperio medio persa era un imperio brutal, es decir, era terriblemente grande, igual a Babilonia. Babilonia era un imperio horrorizante también. Pero igual, dice, ellos están diciendo que este leopardo tiene 4 alas para describir de una manera más acertada la destreza y la agilidad de Alejandro Magno, de cómo Alejandro Magno conquistó al imperio medo y persa. Dice, no hay otro ejemplo. Miren lo que dicen ellos. No hay otro ejemplo en tiempos antiguos, dice, de movimientos tan rápidos y exitosos de un ejército tan grande. Miren lo que están afirmando los eruditos de nuestra iglesia, basado en la lógica de ellos y según ellos en la historia. Dice que no hay otro ejemplo como lo que hizo Alejandro Magno de la sagacidad de este individuo de conquistar de una manera tan exitosa a su ejército en tan poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ocupó Alejandro para conquistar a los medos y los persas? 10 años, ¿no? Me ha dicho. Lo máximo. 9 años y algo. Ese fue el periodo que ocupó Alejandro Magno. ¿Cuánto tiempo le costó a León para llegar a tener el poderío mundial? 1500, has dicho. Alrededor de 1200 años. Vamos a quitar los 100 que siguieron después de la muerte de Nabucodonosor. O las decenas de años que pasaron después. Bueno, alrededor de 1250 años le costó a León para poder tomar el control del mundo, ¿cierto? Sí. Y a Alejandro Magno le costó 9 años, digamos una década, ni una década, casi una década. Ahora vamos a ir, los eruditos están diciendo que no hay otro ejemplo semejante de tanta sagacidad
de tanta destreza de movimientos antiguos de un ejército como el de Alejandro. Y miren lo interesante. Vamos a ver ahora en la lógica de Dios. Vamos a tratar ahora, vamos a razonar sobre la lógica de Dios, porque esa es la lógica de nuestros eruditos. ¿De algo o no? ¿Esto cuándo se ha escrito? No, esto es el comentario bíblico de la iglesia. Sí, eso lo estudiaba yo con Sergio Martorell allí en Tiene mucho tiempo atrás. Y es un comentario que se... Pero no es de los pioneros de la... No, eso es reciente. Es decir, de los 80, digamos. No tengo el dato exacto cuándo fue que lo empezaron a hacer, pero ha salido del centro de investigación, es decir, de la agencia de nuestra iglesia para poder enseñarle a la iglesia. La academia Ok, ¿estamos? de los estudios, digo. Sí, entonces vamos, dice, razonando sobre los ejemplos de la... Esa es la lógica de ¿quién? De nuestros eruditos de la iglesia, ¿cierto? Ahora vamos a la lógica de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Miren lo interesante. Aquí me he equivocado. Por ponerle 1300 le puse 1800. ¿Sabes? Para que corrijan ahí en la mente ustedes. Nótese que León le costó alrededor de 1300 años aproximadamente conquistar el imperio y llegar a ser un imperio. El Leopardo le costó alrededor de una década, casi una década, ¿cierto? Pero miren lo curioso. El oso le costó una noche nada más. Dice el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 30 y 31. Dice Daniel 5, 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Miren lo que dice la hermana White, Profetas y Reyes, página 390. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Mira lo que dice, continúa la cita diciendo: en un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. Esto puede ser también un antitipo y un tipo con la hora que va a caer también, ¿no? La Babilonia moderna. O sea, ahora bien, pensemos en la escena. ¿Cuánto tiempo le tomó al... Dale atrás. ¿Cuánto tiempo le tomó a León? 1300 años. ¿Cuánto tiempo le toma a los griegos? Casi una década. ¿Cuánto tiempo le toma al oso? Una noche. Ahora la pregunta es, ¿quién fue más veloz? El oso, ¿verdad? El oso solamente ocupó una sola noche. Esa noche Belsasar estaba disfrutando, haciendo un festín con alrededor de 1000 de sus príncipes, mujeres, y embriagándose a lo loco, confiado de que el Éufrates rodeaba la ciudad y iba a ser imposible ingresar a la ciudad de Babilonia. Los medos y los persas, que eran expertos para los acueductos y hacer, vamos a ver más adelante que de ahí es donde viene la idea de las cañerías, de las aguas y todo eso, es de origen medo-persa. Ellos eran expertos para hacer canales y todo, y estuvieron trabajando sin darse cuenta. Belsasar estuvo trabajando, estuvieron los medos y persas trabajando.
Y en una noche solamente desviaron el río Éufrates y le entraron a la ciudad. Y tomaron la ciudad. Esa noche, Belsasar era el rey del imperio babilónico. Y el siguiente día, el que amanece siendo rey de todo el imperio del mundo, era un rey de Media y Persia. Es decir, En Babilonia. en Babilonia. Se había terminado la historia del león con dos alas. En una noche se terminó su historia. Entonces vemos de que el más veloz, el más diestro en poder conquistar a sus enemigos, en realidad no fue ni el leopardo de 4 alas, ni el león de 2 alas, sino que el que nos parecía más lento llegó a ser el más veloz. Eso es según la interpretación de ¿quién? Según la interpretación de Dios. Según la interpretación del hombre, el más veloz de esta escena es el leopardo que tiene 4 alas. Porque la idea que se presenta es que el leopardo tiene 4 alas y que las alas representan rapidez. Entonces, si el más rápido, hermanos, si el más rápido fue el animal que no tenía alas, en este caso el oso, entonces la pregunta es, ¿qué representan las alas? No representan rapidez, porque ya vimos de que el animal que no tenía ni una ala llegó a ser el más rápido. Entonces, ¿qué podría representar las alas? Porque rapidez definitivamente no representa. ¿Me doy a entender? Rapidez definitivamente no representa. Ahora vamos a ver algo. ¿Qué es lo que podrían representar las alas? Y para eso tendremos que ver esta escena. ¿Babilonia es el primero o el segundo reino? Por naturaleza, ¿de acuerdo? Por naturaleza, el león es el primer animal de la selva, o es el primer animal de los terrestres, ¿cierto? Se le conoce muy comúnmente como el rey de la selva. Incluso el cabello que él tiene aquí alrededor de su cabeza es símbolo de su gloria, símbolo real de él. ¿Me doy a entender? No es porque sea el más fuerte, porque si usted pone al elefante con el león, el más fuerte sería ¿quién? El elefante. La diferencia es que el león sabe dirigir. Si usted sabe, incluso sabía usted que el león caza en manada, él nunca lo hace solo. Él conduce su manada y sabe dirigir a sus compañeros. Y cuando ataca con sus compañeros, nunca ataca solo. Por eso es que el león es temible entre todos los animales. Y nunca anda solo tampoco. Porque cuando un león aparece, tenga por seguro que le va a aparecer 10 o 15 leones más. O leonas. Que en caso, a veces las leonas son las más fieras que el mismo león, según se entiende. Entonces nótese de que el león, dice el libro de Proverbios 30:30, el león fuerte, dice, entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. O sea, el león tiene un carácter no de cobardía, es un carácter de valentía. No se retracta, no se retrocede por nada, porque nunca anda solo, siempre anda con su séquito. Entonces es una de las peculiaridades del animal. Entonces, por naturaleza, el león es el más fuerte entre todos, es el primero entre todos, es el rey de todos los animales de la tierra. Pero aquí tenemos una anormalidad. Dijimos de que el imperio babilónico empezó desde qué tiempo para acá. ¿Quién fue el primer cazador, el primer león, el primer rey de este león?
que gobernó la tierra? Nimrod. Y encontramos que Nimrod tuvo su escenario poco tiempo después que el diluvio ha pasado. El problema es de que tenemos una historia antes del diluvio que debemos considerar también. Y la historia antes del diluvio no está contemplada en el capítulo 7 de Daniel. No obstante, sí está contemplada en otra profecía, pero no en el capítulo 7 de Daniel. Ya voy a explicar por qué razón Daniel no la toma en el capítulo 7. Debe haber alguna razón, ¿cierto? ¿Por qué Daniel está empezando con el león nada más? El león, si no tuviera alas, debería ser por ley el primero, ¿cierto? Pero la antinaturaleza de las alas, y por el hecho que son dos alas, dos elementos alterados que tiene su cuerpo, lo convierte en ser el número 2, aunque debería ser el primero, pero debe ser el número 2 por esa alteración doble que tiene en su cuerpo. Es decir, tiene dos alas que no son parte de su cuerpo, y eso hace que sea una figura alterada con número 2. Ahora, quiere decir de que antes del león debió haber uno, es decir, debió existir el primero, puesto que él es el segundo por la alteración doble que tiene. ¿Me doy a entender? Entonces quiere decir de que tuvo que haber uno antes de él, de acuerdo a lo que la inspiración está diciéndonos. ¿Qué es eso? Entonces tendremos que ir a buscar en la creación, antes del diluvio, el otro imperio. Dice, el primer imperio de la tierra, el primer reino de este mundo. No empieza con el león. Naturalmente debería, pero el león está alterado. Y tiene el número 2 como sinónimo de su alteración. En la lección de mañana está estipulado Adán. Exactamente. Entonces dice Salmos capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y dice la Review Herald del 24 de febrero del 74. Adán, dice, fue coronado rey de ¿dónde? Rey del Edén. Es decir, se le dio dominio. Nótese, en contexto de lo que estamos leyendo, dice, Adán es coronado rey del Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva, dice, con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de Dios. El hombre, hecho a la imagen divina, podía contemplar y apreciar en la naturaleza las obras de las glorias, de las obras gloriosas de Dios. Nótese que la inspiración nos está diciendo que el legítimo rey que Dios puso sobre esta tierra es Adán. Él fue el que fue coronado como soberano de este mundo. Pero eso te hace pensar, es decir, les dio mucha inteligencia. Y luego fue precisamente la que cayó, sí, con el tema de la tentación. Que nótese entonces. Que no cayó yo, cayó. No él cayó ella. Ya. Y él voluntariamente. Entonces, después vamos a tratar por qué cayó. Estamos tratando ahora la sección de por qué estamos viendo un reino, ¿no? Antes
antes de Babilonia, considerando que Babilonia está alterado. Y la pregunta que surge ahora es, ¿por qué Daniel no, por qué el reino de Adán no es tomado en cuenta por Daniel? ¿Cuáles son? ¿Por qué Daniel solamente está partiendo de Babilonia para adelante? Dice Daniel 7:2. Habló Daniel y dijo, veía yo en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Primeramente, Daniel está tratando con reinos que vinieron como consecuencia de convulsiones, guerras y conflictos. Precisamente en el mundo antiguo. ¿Me doy a entender? Esa es la primera razón. Que Daniel está tratando con los reinos que vinieron como consecuencia de guerras, convulsiones y conflictos entre las naciones. Conquista. Ahora, ¿cuándo empiezan las conquistas en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué empiezan después del diluvio las conquistas? Hay diversidad de lenguas. Porque ya hay diversidad de lengua. Porque hay una lucha ya, hay una lucha de supervivencia ya. Es decir, las tribus se empiezan a separar en lenguas, unificarse entre ellas. Todos los que hablan su mismo lenguaje, unificarse en tribus. Aparte que la tierra estaría más deteriorada. Y la tierra está desolada y vacía. Está apenas reconstruyéndose, ¿cierto? Entonces las tribus empiezan a guerrearse entre ellas. Porque necesitaban agua y necesitaban comida y necesitaban tierra donde habitar. Entonces no podía ser cualquier tipo de tierra. Las tribus buscaban tierras que tuvieran agua y comida. Para fértiles. Y comida. Obviamente, si tenían agua y comida, es porque eran tierras fértiles. Entonces los conflictos empiezan tan pronto el diluvio pasa. Cuando las tribus empiezan a separarse y empiezan a buscar. Entonces, y a raíz de esos conflictos que se fueron formando a lo largo de la historia, entonces van surgiendo los reinos, estos imperios poderosos, naciones absorbiendo o subyugando a otras naciones, para conformándose en reinos, es decir, en reinos imperiales que dirigían o que controlaban territorios específicos, subyugando a raíz de subyugar a otros reyes inferiores a ellos. ¿Me doy a entender? Entonces, así es como surgen estos reinos. El profeta Daniel está explicando que surgen por consecuencia de combates, de luchas en el gran mar. Ahora, pregunto, ¿el reino de Adán surge como consecuencia de guerra? ¿Surge como consecuencia de lucha, de conflicto? No surge como consecuencia de eso. Esa es la diferencia entre los reinos que está tratando Daniel y el reino de Adán. Que estos son reinos bélicos que surgen por conflictos, mientras que el reino de Adán surge por el designio de ¿quién? De Dios. Y por lo tanto lo constituía en un reino conocedor de ¿quién? Conocedor de Dios. Un reino con razonamiento. Un reino con la capacidad de elegir o la capacidad de adorar a Dios. Y es más, las criaturas, es decir, Adán y todas las criaturas, fueron creados con la inclinación de adorar ¿a quién? A Dios. Por naturaleza. Por naturaleza ellos le adoraban a Dios. Es la gran diferencia entre un reino, es decir, que sale por designio de Dios, y un reino que sale por causa de los conflictos y de los combates que tuvieron las naciones. Pero no sabemos si cuando Caín se apartó y formó su ciudad y todo eso, ahí hubo problemas. La Biblia no registra ninguna guerra antes del diluvio. Pero no podemos decir tampoco que no hubiera. Es que si la Biblia no lo registra, no hay. Es más, cuando se van aperturando sellos, dice que el tercero o el segundo es el que quita la paz de la tierra. Pero vamos, tu raciocinio te da a entender que si había gente separada, habría roces. Que no hubiera guerras, no lo sé. Pero
Desavenencias y Benecaber. La primera No, guerra ha sido entre Caín y Abel. No, pero que ustedes Pero están también. confundiendo, Sí, sí. le están confundiendo los roces. No, no. El pecado hizo la diferencia, que hizo separación. Estamos tratando de No hay guerras. registradas guerras. No estamos tratando de roces, de enemistades. Enemistad se hubo tan pronto el hombre cayó. Guerras, guerras. Nótese que lo que el profeta está diciendo. Combatían en el gran mar los cuatro vientos del cielo. Luchas, conflictos, guerras. Eso es lo que estamos tratando. La primera guerra, y vamos a pegarnos a lo que la Biblia dice, la primera guerra se registra después del diluvio. ¿Y saben quién fue el que la llevó a cabo? Fue Abraham. Esa es la primera guerra que se registra. Cuando Abraham peleó contra 5 reyes. No, los reyes empezaron primero. Sí, no, me refiero a que fue en la época de Abraham. En el tiempo de Abraham en que se registra la primera guerra. Obviamente fue provocado, no es que Abraham buscó la guerra, sino que se vio obligado a meterse a esa guerra para poder liberar a su sobrino. Entonces, nótese, allí se registra la primera guerra. Entonces, hay un sello, no me recuerdo si es el segundo o el tercero, que es el que quita la paz de la tierra. Indica que antes de ese hubo paz en la tierra. Y el segundo sello. Segundo sello, ¿no? Después del segundo sello se rompen las guerras, porque antes de eso hubo paz. Ese fue precisamente el sello que aperturó las guerras. Entonces, sí. Muy bien. Entonces, nótese de que el reino de Adán incluso lo describe el primer sello, en el capítulo 6 del versículo 1 y 2. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco. ¿Qué tenía? Un arco. Le fue dada una corona y salió, ¿qué cosa? Salió vencedor para seguir venciendo. Obsérvese en este escenario de que el reino que está representado por el reino de Adán está representado por una bestia, pero a la misma vez el que está gobernando ese reino está representado por un hombre, no por una bestia. Nótese también de que la tierra, que en este caso representa ese caballo, lo representa en ese periodo de Adán un caballo, un animal doméstico, o por lo menos un animal domesticado. ¿Cómo yo sé que es un animal domesticado? Porque si tiene un jinete encima es porque el animal ya está domesticado. La inspiración me está presentando un animal que tiene un hombre encima, indicando que el animal que está representado ahí está domesticado. Es decir, sometido a la voluntad ¿de quién? Pero impuro también. Del jinete. En este caso impuro, aunque la naturaleza de él es pura. En este caso no por el animal, sino por el color que le representa. Impuro por el mundo que estaba. Después de caer, ¿no? Del pecado. En la caída del pecado. Observes entonces de que este primer reino está representado por un animal doméstico, y el hecho de decir, el hecho de poner un color blanco en esta primera figura es para identificar la naturaleza de ese reino, identificar la naturaleza o la inclinación que este reino tenía. Podemos pensar de que cuando Dios constituye a Adán y Eva como el soberano de este mundo, el mundo estaba intacto, es decir, puro, limpio, no había pecado en él. Obviamente más adelante el pecado entra, el caballo empieza a cambiar de color y termina allá adelante, termina rojo. Rojo es el siguiente, ¿no? Y después viene el negro y después llega el amarillo y así sucesivamente, o el pálido, que es como es la traducción correcta. Entonces obsérvese de la primer escenario, el primer reino de esta tierra,
se encuentra prefigurado por un hombre que tiene una corona en su cabeza y se le ha dado un arco para cumplir la misión que él lleva. El arco, alguien puede preguntar y podría ser objetable. Oye, pero ¿cómo puede ser el reino de Adán un reino pasivo cuando lo que se le está dando es un instrumento de guerra? Eso es lo que la lógica humana me dice a mí, ¿cierto? Pero como estamos tratando con la lógica de Dios y no con la lógica humana, entonces yo debo descartar mis propias ideas y debo ver por qué Dios le está entregando a este jinete, que en este caso era Adán, es decir, el primer hombre de la tierra, el primer gobernante de la tierra, le está entregando un arco para cumplir su misión, porque Dios le dio una misión a Adán. ¿Cuál era la misión? Llenar la tierra. Llenar la tierra y juzgarla. Esa era la misión de él, llenar la tierra. Entonces él debía cumplir esa misión, y para esa misión se le dio un arco. Quiere decir de que el arco que se le entregó iba a ser el instrumento que él iba a usar o que él iba a necesitar para cumplir la misión de ¿quién? Para cumplir la misión de Dios, la misión que Dios le había entregado. Entonces vamos a ver, como estamos tratando con símbolos y figuras, recordemos al principio leímos que son símbolos y figuras. Debemos entender entonces qué es lo que está representado por este símbolo o por esta figura. Dice Isaías 49:1, dice la inspiración: oídme islas y escuchad pueblo lejano, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta. ¿Sabe qué es una saeta? Una flecha. Me puso por saeta limpia, y me guardó ¿a dónde? En su aljaba. ¿A dónde dice que fue guardado? En su aljaba. Ah, ¿saben qué es una aljaba, no? Bueno, ahorita vamos a ver qué es una aljaba. Dios le entregó un arco, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Muy bien. Veamos Salmos 127. El libro de Isaías está diciendo, el profeta está comparando como una flecha, una saeta que fue guardada en su aljaba. La aljaba es el recipiente donde se guardan las flechas. Es el aljaba. Entonces dice que él fue comparado como una saeta que fue guardada en su aljaba. Dice, y ¿desde cuándo Dios lo llamó? ¿Desde cuándo le puso nombre? Desde el vientre lo llamó el Señor, dice. Y desde las entrañas de su madre mencionó su nombre. Él está hablando obviamente del llamado profético que Dios le ha hecho desde el vientre de su madre. Es decir, fue unido por Dios desde el vientre de su madre. Y dice que estuvo en el vientre de su madre como saeta limpia. Es decir, fue llamado como saeta limpia y guardado en la aljaba. Entonces dice Salmo 127, versículo 3. Y aquí dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas. ¿Cómo son los hijos? Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó, ¿qué cosa? Su aljaba de ellos. Entonces, ¿qué es la aljaba? Casa. ¿A dónde ponen los hijos el hombre? La casa.
¿Cuál? ¿Ah? No sé cómo explicar esto. No, ahí mismo lo está explicando. Cuando son sayetas ya, entonces... Que llevas a tus hijos camino para el Señor, ¿no? No, familia. no. La aljaba es el vientre de la mujer, donde se guardan los hijos y de donde son sacados. Sí, puede ser la familia, la casa, porque ya cuando son sayetas... Leamos otra vez. en aljaba. Parece que no están leyendo bien. Dice, aquí dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en el capítulo de 49 de Isaías, el profeta está diciendo, el Señor me llamó desde el vientre. ¿Desde dónde fue sacado para el cumplimiento profético? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. ¿A dónde estaba el profeta cuando mencionó el nombre de Dios? En el vientre de la mujer. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. ¿Sí? ¿Están entendiendo el punto? Es decir, el vientre es la aljaba donde los hijos son guardados y de donde son llamados para cumplir el propósito de Dios, según lo que el profeta está explicando, que lo está aclarando también en el libro de Salmos. Entonces, observes entonces que el arco que se le da al hombre para cumplir la misión, ¿sí? Ese arco que prefigura ya, es la mujer, es decir, es la esposa. Y la saeta y la aljaba, que es donde están las saetas metidas, es el vientre, desde donde provienen los hijos. Y, es decir, la flecha son los hijos. Y con esta herramienta, el hombre, el jinete que va en el caballo blanco, iba a cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Cuál es la misión que le da al hombre de la tierra, al primer hombre? Crecer y multiplicar y llenar la tierra. Dice el libro de Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue constituido como Señor Adán, claro, porque la profecía dice que se le dio, se le puso ¿qué? Corona. Y corona es sinónimo o símbolo de autoridad y soberanía. Es decir, el hombre es constituido rey soberano de este mundo, convirtiéndose así en el primer reino de este planeta Tierra, con una misión definida. Su misión iba a ser llenar la tierra con sus hijos, con sus descendientes, y para eso se le está entregando la esposa. El texto en el primer sello dice que salió venciendo y para vencer. ¿Quiere decir que cumplió su misión? Claro. Sí. A pesar de que entró el pecado, él siguió cumpliendo su misión. ¿Se logró llenar la tierra de gente? Sí. Al punto que ya hay demasiado. Es decir, él cumplió.
cumplió la misión. Muy bien, para ir concluyendo ya. Vamos a concluir acá porque si no, ustedes no me van a entender si sigo más. Muy bien, entonces el orden de los reinos mundiales es ahora como sigue. Ya habiendo visto el panorama del primer reino de la tierra, el segundo, que sería Babilonia, del segundo en adelante hay un cambio de naturaleza en los reinos se convierten ya en reinos salvajes. El primero era un reino sumiso, pero del segundo para adelante son reinos salvajes ya no reconocen leyes ni autoridad del Creador, hacen las cosas según su voluntad y como bien les parezca, y no reconocen al Dios verdadero. Mientras que el primero, sí, a pesar de que Adán y Eva cayó en pecado, él se arrepintió y dice la inspiración que trató de conducir a sus descendientes lo más que pudo por el camino de la justicia, aunque tuvo sus fallos. Entonces encontramos el primer reino prefigurado por un caballo blanco con un jinete por encima, que se le da una misión y es llenar la tierra, y para eso se le da un arco que representa a la esposa. Saetas y Aljaba representan los hijos que iban a ser engendrados. Así de que este sería el primer reino de la tierra. ¿Ya? De ahí tenemos el segundo reino, y este segundo reino es Babilonia, y este segundo reino, aunque por ser león debería ser el primero, se convierte en el segundo por los dos elementos antinaturales que tiene, que son dos alas en particular, identificando que después de este reino vendría un tercer reino, y este oso identifica el número 3 por las 3 costillas antinaturales que tiene entre los dientes. ¿Sí? No es natural de que el oso tenga 3 costillas entre los dientes, porque las costillas no salen entre los dientes, pero él particularmente las tiene entre los dientes. Así de que tenemos el reino número 3 desde la creación, que en este caso es el oso, y de ahí tenemos el reino número 4 por las 4 alas. Quiere decir de que las alas representan el orden numérico de los reinos, y las 3 costillas también incluyen el orden numérico. ¿Por qué razón no aparecen alas en el oso para identificar el número 3? Porque las alas van en pares, no en impares. Entonces es lógico que la inspiración usa en pares, un par aquí y 2 pares aquel, y para identificar el número 3 usa 3 costillas, que en ese caso sí pueden ir impares. Entonces tenemos, y el reino número 4, que serían los griegos, y el reino número 5 desde la creación sería Roma. Es decir, tenemos el reino 1 del reino de Adán, el reino 2, el reino de Babilonia por las 2 alas, el reino número 3 por las 3 costillas, el oso, y el medio Persia, reino número 4, los griegos por las 4 alas, que sería el cuarto imperio desde la creación, y el 5.º reino desde la creación sería Roma. Roma se pierde el orden numérico también. Eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. ¿Por qué en Roma ya no sigue el orden numérico que traen estas 3 fieras en particular? Así es de que, hermanos, aquí nos vamos a quedar, y que Dios nos bendiga en esta noche.